Hola a todos. Describimos en este vídeo de óptica geométrica qué es una lente y sus principales características, qué tipos de lentes existen, cuáles son las ecuaciones matemáticas que definen el comportamiento de los rayos de luz cuando pasan por una lente y finalmente la construcción gráfica de la imagen que obtenemos de un objeto tras pasar los rayos de luz por la lente. Empezamos definiendo qué es una lente. Una lente no es más que un sistema óptico limitado por dos dioptrios, siendo al menos uno de ellos esférico. Recordamos que un dioptrio no es más que la superficie de separación de dos medios con índice de refracción diferente. Aquí tendríamos, por ejemplo, que la luz incide de un medio con índice de refracción n. Aquí tendríamos otro medio con índice de refracción n', y ese otro medio también estará de alguna forma cortado, y nosotros vamos a estudiar la situación en la que la luz vuelve a salir al medio inicial con índice de refracción n. La desviación que experimenta un rayo de luz cuando atraviesa una lente es debida a ese doble cambio de medio y por tanto es una doble refracción. Por ejemplo, como decíamos antes, si consideramos una lente de vidrio que se encuentra en aire, los rayos de luz procedentes del aire se van a refractar al incidir sobre el vidrio y se volverán a refractar al salir nuevamente al aire. Nosotros vamos a considerar en toda esta descripción una aproximación. Vamos a considerar lentes delgadas. Esto quiere decir que el grosor de la lente es mucho más pequeño que cualquier otra magnitud que aparezca en el sistema óptico, como puede ser el radio de las caras de la lente o las distancias focales. Y por último, antes de pasar a otros aspectos, vamos a clasificar las lentes, como veremos durante todo el vídeo, en convergentes y divergentes. En las lentes convergentes, lo analizaremos posteriormente, los rayos de luz que entran paralelos al eje óptico se refractarán y cortarán al eje óptico siempre en un mismo punto, que lo conocemos como focal imagen, como hemos visto también en dioptrios y en espejos. En las lentes divergentes, los rayos de luz que entran paralelos al eje óptico, al refractarse, divergen, no se cruzan, y son sus prolongaciones las que se van a cortar o las que van a cortar al eje óptico en la focal imagen de la lente. Pasamos entonces a hacer esa clasificación de tipo. Pues un poco lo dicho. Esta sería la representación esquemática de lentes divergentes y convergentes. Bueno, de algunos casos de lentes divergentes y convergentes. Por un lado tenemos estas tres lentes divergentes. Esta de aquí, denominada plano cóncava, porque tiene un lado plano y otro que es cóncava con respecto al sentido de incidencia de la luz. Esta de aquí, denominada bicóncava, y esta de aquí que se denomina cóncava convexa, también por el sentido de incidencia de la luz sobre las dos caras. En las lentes convergentes principalmente tendríamos esta denominada plano convexa, porque tiene una cara convexa respecto al sentido de incidencia de la luz y otra plana, biconvexa y finalmente la convexa cóncava. Existen otras lentes que también podríamos clasificar como divergentes o convergentes. Entre las divergentes existe otra denominada menisco divergente y entre las convergentes menisco convergente, pero fundamentalmente a nosotros trabajar con las dos primeras de cada una de estas lentes que hemos visto. Es decir, entre las lentes divergentes, lo normal es que nos puedan aparecer lentes plano cóncavas o lentes bicóncavas, y entre las convergentes plano convexas o biconvexas. Muestro aquí cómo son los radios de estas lentes. Una lente plano cóncava, para entender esto que aparece en esta zona, la lente plano cóncava, puesto que R1 es menor que 0 y R2 tiende a infinito.
R1 es menor que 0 porque el centro de curvatura de la primera cara, de esta cara de aquí, se encontraría pues en esta posición, a la izquierda de lo que sería el centro óptico, el centro del sistema óptico. Y recordamos que por el convenio de signo cualquier distancia a la izquierda del centro del sistema óptico se considera negativa. La segunda cara, esta de aquí, es plana, por tanto su radio tiende a infinito. Haríamos exactamente el mismo análisis con el resto de lentes. Por ejemplo, en esta, la primera cara, esta de aquí, tiene su centro aquí, por tanto es menor que 0, R1 menor que 0. Y la segunda cara, esta de aquí, tiene su centro a la derecha del centro del sistema óptico y por tanto R es mayor que 0. Lo mismo con las lentes convergentes. En la plano convexa R1 menor que 0, mayor que 0, perdón, y R2 tiende a infinito. Y en la biconvexa R1 mayor que 0 y R2 menor que 0. No es algo que tengamos que saber de memoria, es algo que se puede deducir fácilmente con, pues, sabiendo representar gráficamente la lente. En general nosotros vamos a hablar de lentes convergentes y lentes divergentes, por tanto no es necesario representarlas como las hemos visto anteriormente y vamos a adoptar un criterio para representar todas las lentes convergentes y otro para representar todas las lentes divergentes de manera esquemática. Ese criterio, pues nada, es esta simbolito, una especie de recta con las flechas cerradas para representar las lentes convergentes, sea cual sea el tipo de lente convergente, y este de aquí, la recta, pero en este caso con los extremos abiertos para representar cualquier tipo de lente divergente. Esquemáticamente siempre lo haremos así, aunque en este vídeo, durante el vídeo, las lentes muchas veces las represento como las hemos visto en el paso anterior. Un concepto importantísimo en lentes y para cualquier sistema óptico, como hemos visto ya en otros vídeos anteriores, el de foco y distancias focales. Las definiciones de foco y distancias focales para una lente no cambian con respecto a lo visto en dioptrios o espejos. Recordamos que el foco objeto es un punto del eje óptico tal que todos los rayos que parten de él salen paralelos tras pasar por el dioptrio. En este caso podríamos decir, dada la definición que veíamos en un vídeo anterior, en este caso vamos a decir que salen paralelos tras pasar por la lente, tras refractarse en la lente. La distancia del foco al vértice de la lente la denominamos distancia focal objeto y la representamos por la letra F minúscula. De manera análoga hablamos de foco imagen, que será un punto del eje óptico donde se juntan todos los rayos que vienen paralelos al eje óptico tras refractarse, igual que antes, sustituimos dioptrio por lente. La distancia del foco imagen al vértice de la lente la denominamos distancia focal imagen y se representa por la letra F', F' minúscula. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las letras mayúsculas nos van a servir para representar los puntos, foco objeto F mayúscula, foco imagen F', y las letras minúsculas F y F' nos representan las distancias focales, objeto e imagen respectivamente. Vemos cómo lo podemos representar esto para lentes convergentes y divergentes. Aquí tenemos una lente convergente y vemos como todos los rayos que pasan por la focal cuando se refractan en la lente salen paralelos, sea cual sea su incidencia con respecto a la lente o el ángulo de incidencia con respecto a la lente, como ya ha pasado por la focal, pues va a salir paralelo al eje óptico. Este punto de aquí sería focal objeto y la distancia del punto a la lente sería la distancia focal objeto. Vemos que estamos utilizando para la lente el símbolo o la simbología que utilizamos para todas las lentes convergentes. De forma análoga vemos que los rayos que vienen del infinito, es decir, paralelo al eje óptico,
al refractarse en la lente cortan todos en un mismo punto que llamamos focal imagen. Y a la distancia de la lente a dicho punto, distancia focal imagen. Es muy importante porque además nos va a servir en muchas ocasiones para clasificar las lentes. Tener en cuenta que las lentes que son convergentes tienen una distancia focal imagen positiva, y de la misma forma podríamos decir que tienen una distancia focal objeto negativa. Para las lentes divergentes vemos solo dónde se encontraría el foco imagen. Vemos los rayos que vienen del infinito al llegar a la lente, en este caso se van abriendo cada vez más, con lo cual divergen. Los rayos no se cortan, lo que se van a cortar son sus prolongaciones, que las vemos representadas de manera discontinua. Donde se cortan las prolongaciones tenemos el foco imagen, y la distancia de ese foco imagen a la lente la llamamos, pues igual que antes, distancia focal imagen. Como vemos, las lentes divergentes tienen la focal imagen a la izquierda de la lente, por tanto se van a caracterizar por tener una distancia focal imagen negativa. Las convergentes tienen una distancia focal imagen positiva y las divergentes negativa. La distancia focal objeto para las lentes divergentes será positiva. Igual que ya hemos hablado en vídeos anteriores, es conveniente pues ir realizando, a medida que se va viendo el vídeo, un pequeño esquema y formulario con los aspectos más importantes de lo que vamos diciendo. Una cosa muy importante que no hemos nombrado hasta aquí, pero que se puede ver en las imágenes que he puesto, es que las posiciones de los focos en una lente delgada son siempre simétricas respecto de la lente. Es decir, que va a haber la misma distancia del foco imagen a la lente que de la lente al foco objeto, ya sea la lente convergente o divergente, da lo mismo. Esto implica que el conocimiento de una de las dos posiciones de los focos implica el conocimiento de la otra. Por ejemplo, si yo sé que la focal imagen está a 30 centímetros a la izquierda de la lente, la focal objeto estará con toda seguridad a 30 centímetros a la derecha de la lente. Y a partir de aquí vamos a ver cuáles son las ecuaciones matemáticas que rigen el comportamiento de la luz al refractarse en una lente delgada, y posteriormente cómo obtener gráficamente la imagen de un objeto por el cual pasan rayos de luz y se refractan en una lente. La deducción geométrica pues viene de la aplicación consecutiva dos veces de las ecuaciones del dioptrio. Nosotros no lo vamos a ver. No, bueno, aquí en la presentación les he puesto que implica cierta complejidad, en realidad no es tanto, pero tampoco nos interesa para la aplicación práctica de estas relaciones. Tenemos varias relaciones. La primera es la que se llama, muchos textos la llaman ecuación del fabricante. Nos da la relación entre las posiciones de objeto e imagen y los radios de curvatura de la lente. Esta ecuación viene dada por 1 partido por S', es decir, 1 partido por la posición de la imagen menos 1 partido por la posición del objeto, es igual al índice de refracción de la lente menos 1 por 1 partido por el radio de curvatura de la primera cara de la lente menos 1 partido por el radio de curvatura de la segunda cara de la lente. Nos fijamos en que hablamos solo de índice de refracción de la lente porque siempre estamos suponiendo que el otro medio, que la lente será de vidrio o cualquier otro medio material, y el otro, es decir, el medio desde el que incide la luz en la lente y posteriormente vuelve a salir, es el aire, y por tanto el índice de refracción de ese segundo medio es 1. Esta ecuación nos será útil cuando conozcamos los radios de curvatura o ambos radios de curvatura de la lente. Tenemos una segunda ecuación que en este caso nos va a relacionar las posiciones de objeto e imagen y la distancia focal de la imagen.
Es una segunda relación muy sencilla, 1 partido por la posición de la imagen menos 1 partido por la posición del objeto es igual a 1 partido por la distancia focal imagen. Ojo, es la focal imagen siempre. Además, un parámetro muy característico en las lentes es su potencia. La potencia no es más que la inversa de la focal. Se mide en dioptría, se representa por esa unidad en el sistema internacional, se representa por una D mayúscula simplemente, pero además hay que tener en cuenta que para medir esta potencia en dioptrías la distancia focal tiene que estar en metros, obligatoriamente en metros. Hasta ahora no lo hemos nombrado, pero en el resto de ecuaciones que utilizamos basta con que todas las distancias estén en la misma unidad. Es decir, yo podría trabajar en esta primera ecuación con todas las distancias, por ejemplo, en centímetros, si conviene. O en esta segunda ecuación también con todas las distancias en centímetros. Pero si lo que voy a hallar es la potencia de la lente, la distancia focal imagen tiene que estar en metros para que la potencia de la lente me dé en dioptría. Es conveniente también resaltar que, como ya hemos visto anteriormente, para las lentes convergentes, todas las que representamos así, hemos visto que la distancia focal imagen era positiva y esto implica que las lentes convergentes también van a tener siempre una potencia positiva. Para las lentes divergentes, pues ocurrirá lo contrario, ¿no? Las lentes divergentes tienen una distancia focal imagen negativa y por tanto tendrán también una potencia negativa. Finalmente, hablamos del aumento lateral. El aumento lateral, relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto y prima partido por i, pues podemos demostrar matemáticamente por método geométrico que también es igual al cociente entre la posición de la imagen y la posición del objeto. Por último, señalar que podríamos escribir una ecuación bastante grande, 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a n menos 1 partido por 1 partido por R1 menos 1 partido por R2, y esto es igual también a 1 partido por F' y esto también es igual a la potencia. Bueno, de alguna forma son las 3 primeras ecuaciones escritas en una única relación y bueno, si aprendemos un poquito esta relación, después lo único que tenemos que ver a la hora de trabajar en un determinado contexto es qué datos tenemos. Si los datos que tenemos son los radios de curvatura de nuestra lente, pues utilizaremos la primera parte de la relación. Si los datos que tenemos son en la distancia focal imagen de la lente, utilizaremos la relación entre la posición de la imagen y el objeto y la distancia focal. Si por el contrario lo que conocemos es la potencia, pues utilizaremos ese término. Es simplemente fijarnos en cuáles son los datos que nos da el enunciado de una determinada situación. Vamos ahora, una vez que ya sabemos con qué herramientas matemáticas contamos para hallar la imagen de un objeto tras refractarse en una lente, vamos a ver ahora cómo construimos gráficamente la imagen en lentes delgadas. En principio contamos con 3 rayos diferentes que son pues casi siempre fácilmente representables, especialmente si la lente es convergente. El primer rayo va a ser un rayo que venga paralelo al eje óptico y por definición se debe refractar pasando por el foco imagen. Lo representamos en 2 situaciones. Aquí tenemos una lente convergente y aquí una segunda lente divergente. Primer rayo paralelo al eje óptico, al llegar a la lente sale hacia la focal imagen. En la lente divergente, ese primer rayo saldría paralelo al eje óptico, pero como la focal imagen está para atrás, el rayo va en la dirección de la focal imagen, pero lo que corta la focal imagen es su prolongación. Tenemos un segundo rayo que pase por el foco objeto, pues al refractarse debe salir paralelo al eje óptico, es decir, hacia infinito. Lo vemos en la lente convergente,
un segundo rayo que pase por el foco objeto, al refractarse sale paralelo. Ya vemos que el primer y este segundo rayo se cortan en un punto, pues en ese punto se debe formar la imagen del objeto. En el caso de las lentes divergentes, este segundo rayo muchas veces es un poquito más complicado de dibujar y por lo general lo podemos omitir. Tenemos un tercer rayo que será un rayo que pase por el centro óptico de la lente. Estos rayos, al ser la lente delgada, no se refractan. Aquí he puesto no se refracta, en un error, no se refractan. Es decir, se propagan sin desviación. Lo vemos aquí, este rayo pasa por el centro del sistema óptico, por el centro de la lente, la atraviesa sin desviación. Vemos que en el caso de la lente convergente los tres rayos se cortan en un mismo punto, que es donde se forma la imagen. En el caso de la lente divergente, lo mismo, tendríamos un rayo que atraviesa, al ir hacia la dirección del centro óptico, atraviesa la lente sin desviación, y vemos como los rayos refractados, los dos rayos refractados no se cruzan, divergen. Por tanto, lo que tenemos que hacer siempre es tirar de sus prolongaciones. La prolongación del primer rayo iba hacia la focal imagen y la prolongación del segundo rayo pues va en la misma dirección que ha partido, pero en sentido contrario. Se cortan en este punto, pues en ese punto se forma la imagen. Bueno, aquí viene un poquito lo que hemos comentado anteriormente, que el punto donde se cortan los tres rayos es la posición de la imagen, que evidentemente no nos hacen falta tres rayos, con dos tenemos si los trazamos bien. Normalmente se puede trabajar solo con el rayo que pase por la focal imagen y el rayo que atraviesa la lente sin desviación, suelen ser los más cómodos. En el caso de las lentes divergentes, de hecho, el rayo que hemos llamado rayo 2, el que pasa por la focal objeto, es un poquito más complicado de representar. Bueno, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es particularizar para algunas situaciones diferentes, donde vamos cambiando la posición del objeto en una lente convergente y en una lente divergente. Son situaciones, bueno, y posteriormente vamos a clasificar la imagen obtenida. En ninguno de los casos que vamos a ver a partir de aquí hay que memorizar nada, simplemente aprender a realizar el trazado de rayos y teniendo claro cómo se trazan los rayos, obtendríamos siempre las mismas conclusiones. En el primer caso, vamos a empezar con lentes convergentes y en la primera situación vamos a poner un objeto que se encuentra a una distancia mayor que el doble de la focal, es decir, S es mayor que 2F, el doble de la focal objeto. Vemos un primer rayo paralelo al eje óptico al refractarse hacia la focal imagen. Aquí no ha quedado del todo claro la flechita, pero bueno. Dibujamos un segundo rayo. Este segundo rayo que pase por el centro de la lente, pues atraviesa la lente sin desviación, como ya hemos indicado. Los dos rayos se cortan en este punto, pues al cortarse en ese punto es en ese punto donde se produce la imagen. En este caso obtenemos una imagen que es real porque viene dada por el corte de ambos rayos, invertida porque el objeto está hacia arriba respecto del sistema del eje óptico y la imagen hacia abajo, y menor porque vemos claramente que su tamaño es inferior al del objeto. Vamos a otro caso. En este segundo caso consideramos la situación en la que el objeto se encuentra justo al doble de distancia que la focal. La focal está aquí y el objeto aquí, al doble de distancia. El trazado de rayos es exactamente el mismo, un rayo paralelo al eje óptico a la salida hacia la focal imagen y un segundo rayo que venga por el centro del sistema óptico atraviesa sin desviación. Lo particular de este caso, porque el análisis es exactamente igual que el anterior, es que obtenemos otra vez una imagen real, también obtenemos una imagen invertida,
pero en este caso el tamaño de la imagen es igual que el del objeto, es decir, a medida que el objeto se va acercando hasta una posición igual al doble de la focal, va aumentando el tamaño de la imagen hasta que justo en esa posición objeto e imagen son iguales. Analizamos un tercer caso, este muy particular, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos un objeto justo en el foco de la lente. Trazamos un rayo paralelo al sistema óptico, al refractarse debe ir por la focal imagen. He trazado ya para atrás su prolongación y el segundo rayo, el que atraviesa sin desviación, es el que va por el centro y atraviesa sin desviación la lente. Vemos que estos dos rayos son paralelos, es decir que no se cortan y no se van a cortar ni los rayos ni sus prolongaciones porque son paralelos. Esto implica que si nosotros colocamos un objeto justo en la focal objeto de una lente, no vamos a tener imagen de dicho objeto. Por último, analizamos qué ocurre si tenemos un objeto que se encuentra a una distancia menor que la distancia focal. Aquí tendríamos, este sería nuestro eje óptico, la focal de la lente y mi objeto en esta posición. Trazamos un rayo paralelo al eje óptico, a la salida debe ir a la focal imagen, trazo ya también la prolongación de dicho rayo y trazamos un segundo rayo que pase por el vértice de la lente, por el centro de la lente, y ese segundo rayo atraviesa sin desviación. Vemos que los dos rayos no se van a cruzar en ningún punto, ambos rayos se van separando cada vez más, es decir, divergen, y en ese caso siempre tenemos que hacer lo mismo, trazar sus prolongaciones hacia atrás. Y al trazar sus prolongaciones hacia atrás, esas prolongaciones sí se cortan en un punto, que en este caso sería aquí. Bien, en este caso tenemos una imagen virtual, porque está dada por el corte de la prolongación de los dos rayos, derecha y aumentada o mayor. Por último, vemos qué ocurre con las lentes divergentes. Con las lentes divergentes representamos solo una situación, porque sea cual sea la posición del objeto con respecto a la lente divergente, el tipo de imagen obtenida siempre va a ser la misma. Trazamos un rayo paralelo al eje óptico, a la salida debe ir en la dirección que apunta a la focal imagen. La focal imagen está en esta posición, por tanto el rayo al refractarse saldría en esa dirección. Vamos dibujando ya la prolongación porque parece claro que ese rayo no se va a cortar con ningún otro, sino que la formación de la imagen va a venir dado por la intersección de las prolongaciones de dos rayos. Trazamos un segundo rayo, como siempre, que pase por el centro de la lente. Ese segundo rayo atraviesa la lente sin desviación. Y bueno, vemos que los rayos refractados no se van a cortar, como habíamos comentado. Los que se cortan son sus prolongaciones hacia atrás. El que va hacia la focal y el que va hacia el centro de la lente. Se cortan en este punto, pues en ese punto se producirá la imagen del objeto. Las lentes divergentes siempre proporcionan imágenes virtuales porque vienen dadas por el corte de la prolongación de los rayos derechas y menores que el objeto. Es importante que una vez que hemos visto esto, pues en una hoja pues simulemos alguna de estas situaciones y aprendamos a trazar los rayos para que nos resulte sencillo después ponerlo en práctica en otras situaciones que nos planteen. Aquí acaba la presentación, espero que lo hayan entendido y bueno, muchas gracias y hasta otra.